Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, un 10º año, el papel de la banca estatal en el desarrollo económico del país entre 1950 y 1980. Vamos a iniciar. La Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de nacionalizar la banca privada. En el Decreto Ley número 71 se explica que las funciones crediticias son, por su propia naturaleza, de carácter público, que los bancos movilizan el ahorro nacional y que no es justo que las grandes utilidades que logran pertenezcan a los accionistas privados. ¿Cuál fue el papel de la banca estatal? Primero, hay que recordar que se nacionaliza la banca y dentro de la Constitución Política de 1949 se permite la creación de nuevas instituciones públicas y se amplían las ya existentes en su magnitud y funciones, y se define la potestad del Estado para intervenir en la economía por medio del artículo constitucional número 50, que indica organizar y estimular su producción. Por ejemplo, se establece el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, entre otras, donde se asigna una porción del ingreso nacional, donde se muestra el papel del Estado como agente económico, redistribuidor de la riqueza y regulador de las relaciones sociales. El Banco Central utiliza sus facultades para el control del crédito y ponerlo al servicio de la producción primaria del país, por ejemplo, agricultura e industria, el desarrollo de servicios eléctricos, entre otros. En 1959, los números reflejaban lo siguiente: el 37% del crédito destinado al sector privado fue a dar a manos de la agricultura. De ese total, más del 51% fue para el sector cafetalero. La ganadería mantiene un 10% y la industria recibe un 10% del total. El crédito para el sector público fue de 13% del total, resultado de las instituciones autónomas creadas en aquella época. El Estado invierte en infraestructura económica y social, por ejemplo, carreteras, telecomunicaciones, energía eléctrica a bajo costo, la creación de caminos rurales que contribuyeron a la incorporación de nuevas tierras a la producción, ampliando la frontera agrícola del país y ayudando en la colonización. En 1958 inicia con Mario Chanti una época de impulso a la agricultura tradicional, con préstamos para financiar el café y el banano. Sin embargo, entre 1957 y 1960 se registra una fuerte caída del 20% en los precios del café y un estancamiento en la producción de banano. Y se comprende la necesidad de diversificar la producción. Se impulsa la ganadería, incrementando su participación en el crédito, que pasa de un 12 a un 14%, y la caña de azúcar. En 1959 se aprueba la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, que sirve de base para el crecimiento del sector manufacturero del país. Entre 1962 y 1966, el crédito que se concedió a la industria pasa de 12 a 14%, lo que nota una nueva tendencia, y la agricultura pasa de 35 a 31% en 1966. En la administración de Francisco Orlich, 1962-1966, el Estado costarricense aumenta su tamaño y funciones. Por ejemplo, aumenta el programa de electrificación del ICE, el plan vial del Ministerio de Obras Públicas, se crea Recope en 1965, la fábrica de cemento, el INA, Fertica y Laica. Los recursos que pasaron al sector público pasaron del 12 al 17%, aumenta el déficit fiscal y el gasto público. En 1970, la agricultura recibió el 28% del total del crédito del sistema bancario nacional, la ganadería el 19%, la industria el 16% y el sector público el 19,3%. En la administración de José Figueres Ferrer, entre 1970 y 1974,
El crédito se reparte de la siguiente manera: un 16% para la agricultura, el 23% para la ganadería, un 21% para la industria. Por ejemplo, de la cantidad de préstamos para el sector agrícola, el 64% fue para el café en 1970 y baja a 42% en 1974. La ganadería sube, pasando de un 22 a un 31% en los mismos años. El sector público recibe el 20% del crédito del sistema bancario. Para 1974 y hasta 1978, en administración de Daniel Oduber, se muestra la alta dependencia externa de la economía costarricense, ya que sucede a nivel internacional el alza de los precios del petróleo, inflación, altas tasas de interés, recesión mundial, lo que genera deterioro en términos de intercambio, faltante en la balanza de pagos y déficit comercial. Aumenta la deuda externa y se acelera la inflación. Al final de la administración, el sector público recibe un 29% del crédito del sistema bancario nacional, la industria un 19%, la ganadería y la agricultura un 16% cada uno. Así finaliza el periodo en estudio y muestra la tendencia del crédito por parte del Estado costarricense y su utilización en el modelo de desarrollo económico puesto en práctica en el país durante las décadas de 1950 y hasta 1980. Compartimos las referencias bibliográficas en la descripción, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.